Buenas noches a todos, con la benza de todos los orillás para todos nosotros. Vamos a darle inicio a un nuevo video de esta serie. En este caso vamos a hablar, como el título le indica, de qué es el Aye. Porque hay mucha confusión fuera del africanismo, es decir, en personas simpatizantes o en personas que miran el fenómeno religioso africanista, personas que quieren entrar a una casa de religión o personas que están en muchos lugares que la verdad por los comentarios que me llegan no son templos africanistas, y hay una deformación muy grande a nivel de lo que es el Aye. O sea, todos repiten la palabra Aye, pero pocos pueden definirlo o cuantificarlo, medirlo o acotarlo a lo que verdaderamente es, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el transcurso del video. Por definición doctrinaria, el Aye es el poder inmaterial que emana de Orishá. Y a través de ese Aye, los orishás desarrollan o viabilizan la evolución del plano material. Los orishás no son seres como los podemos graficar en una imagen o en una pintura, ¿sí? No son antropomórficos, no tienen forma humana, no los podemos relacionar como otras religiones, por ejemplo la católica hace con sus santos, dándole una imagen humana, porque verdaderamente en algún momento esas personas vivieron como seres humanos en la tierra, y cuando desencarnaron bajo determinados preceptos de la religión católica se convirtieron en santos. Entonces la comunidad católica va a referenciarlos con un aspecto humano porque verdaderamente han existido, han caminado sobre la tierra, han sido seres humanos que han observado determinadas reglas de comportamiento, determinada se involucraron de forma muy activa en la doctrina de su religión, y luego su religión los santifica, los transforma en seres espirituales con una misión específica dentro de la religión católica. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con el concepto de el Dios católico, en especial la figura de Jesucristo. También, es decir, fue un ser humano que transitó el plano terrenal. Entonces, tenemos tendencia a graficar la figura de ese Dios a través de una corporización humana. Esto lo podemos ver en otras religiones, ¿eh? Y también en aquellas religiones que creen en el Dios abrahámico, es decir, no solamente el catolicismo y el cristianismo en su conjunto, sino muchos segmentos del cristianismo, el islam o el propio judaísmo no conceptúa que su único Dios tenga aspecto humano. Esto es más del ideario fantasioso del catolicismo, que viene influenciado por la religión romana, donde los dioses eran prácticamente de carne y hueso. En nuestra religión esto no existe. Los orishas son conciencias, o sea, son seres con conciencia de orden divino que habitan, si queremos decirlo de algún modo, el plano espiritual, el Orum, y a través de su Aye gobiernan la existencia en el plano material. Por eso decimos que el Aye es el poder inmaterial emanado de los orishas, porque los orishas a través de su Aye gobiernan, crean, destruyen, promueven la evolución de las cosas que forman parte del mundo material, el hombre incluido. ¿Okay? Cuando hablamos de poder inmaterial, quiere decir que no puede verse, no puede olerse, no puede oírse, no puede palparse. Está
fuera del alcance de nuestros sentidos, el Ayé. La única forma que tenemos es de verificar ese Ayé en función de lo que produce sobre la existencia y a partir de la religión, cómo ese Ayé modifica o transforma alguna realidad de la persona en un plano espiritual, y como sabemos que todo lo que es arriba es abajo, es decir, todo lo que pasa en el plano espiritual repercute en el plano material y viceversa, entonces quiere decir que desde una concepción africanista, el Ayé de Orishá se puede medir en función de determinados resultados. Si hablamos dentro de la religión, ese Ayé es el viabilizador de todo lo que realizamos en los rituales, por ende un ritual tiene un objetivo determinado y entonces podemos medir a través de ese cumplimiento del ritual que la intención, por ejemplo, de invocación a un orishá para que resuelva un problema, cuando ese problema se resolvió, lo que ha sucedido ahí es la intervención divina del orishá a través de su ayé, modificando o resolviendo una situación que nos afecta. Esto es importante entenderlo porque el Ayé de Orishá está presente, impregna toda la existencia en el Ayé, en el mundo material. Todo lo que vemos, todo lo que podemos inferir que existe en el universo, en el plano material, en el mundo material, está impregnado por la energía de Orishá, por ese Ayé. ¿Por qué? Porque nada funciona ni nada existe sin la intervención divina, y la intervención divina en el plano terrenal básicamente es la regencia de Orishá sobre esa energía y esa materia tangible, medible, que se expresa en el plano material. ¿Sí? Por eso a veces remitimos en forma simplista, voy a dar un ejemplo, que la Mayemanjá rige las aguas del mar o que la Mayoyun rige las aguas de los ríos. Esto no es caprichoso, es decir, el río no es la Mayoyun, el mar no es la Mayemanjá. La Mayemanjá y la Mayoyun son Irún y Molé, en realidad, que nosotros nombramos de una determinada manera, Yemanjá y Oyun, bajo este fundamento, son orishás, son regentes de ese tipo de medio acuoso. ¿Sí? Cuando nos acercamos a la vera del río, lo que percibimos es que el agua es H2O, no tiene otra composición más que la composición química que le da naturaleza. Pero es la intervención del orishá, regente de esa agua, la que facilita, la que promueve que exista esa agua en nuestro planeta y que sea indispensable para la vida. No es que si yo levanto un vaso vamos a hablar de un río que no esté contaminado, obviamente, y lo bebo, me estoy tragando el Ayé de la Mai Oyun. No es así. En esas masas de agua está presente el Ayé del orishá Oyun, porque ella es la viabilizadora de que esas aguas nazcan en algún lugar, transiten un determinado territorio y desemboquen en el mar. Y es la que promueve a través de su Ayé que en esas aguas prolifere la vida, ya sea la vida del plano del reino vegetal o del reino animal que habitan en esa masa de agua. ¿Sí?
Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta. Como africanistas vamos a ir a la vera del río y posiblemente saludemos a la Mayoyún, como vamos a la vera del mar y saludamos a la Mayemanyá. Pero eso es una expresión lógica, consecuencia de que previamente hemos reconocido y conocido a través de la doctrina quiénes son esos orishás y sabemos que no se limitan a esa regencia sobre las aguas dulces o saladas respectivamente. Su plano de regencia es enorme. Como Inmolé tienen regencia en los confines de toda la existencia universal. Por ende, no podemos pensar que su función se limita pura y exclusivamente a gobernar las aguas del mar o las aguas del río. Solo que el agua del río o el agua del mar, dependiendo si hablamos de Oyun y de Yemanyá, son contenedores de la mayor cantidad de Ashé de ese orishá expresado sobre la superficie terrestre. Sin la Mayemanyá no existen las aguas del mar. Pero las aguas del mar no son la Mayemanyá, son la expresión de su Ashé sobre la superficie terrestre. Esto quiere decir que si por Merindilogún una persona es diagnosticada que tiene un problema espiritual y vamos a suponer que la May Oyun pide que esa persona realice una ofrenda en el río y luego tome un baño lustral, que normalmente se conoce como baño de descarga, pero es incorrecto, el término es baño lustral, para equilibrar su espiritualidad con el Ashé de la Mayoshun. Esto que dice el Merindilogún se lo está diciendo el Orishá Oyun a un sacerdote imantado en el Ashé de Orishá. El sacerdote interpreta esta marcación en buceos de la May Oyun y prepara las cosas para realizar la ofrenda en nombre de esa persona y que luego esa persona reciba un baño lustral con agua pura del río. Bien, hasta ahí todos lo entendemos. ¿Qué fenómeno debe suceder para que cuando el sacerdote acompañado del cliente que tiene que realizar este ritual se aproximen al río, realice la ofrenda tal cual fue pedida por Oyun y luego el sacerdote recoja agua del río y se la arroje encima del cuerpo a la persona o le pida que la persona se sumerja en las aguas del río de acuerdo a lo que Oyun haya planteado en el oráculo? No es simplemente llegar al río, depositar una ofrenda a la vera del río y pegarse un chapuzón. La persona que cree en Orishá, por más que vaya a bañarse al río un día de mucho calor, no va a obtener lo que llamamos una viabilización o una movilización de la Ye de Oyun porque se esté sumergiendo adentro de las aguas del río. Esa agua dulce es contenedora del Ashé de Oyun o es viabilizadora del Ashé de Oyun. Debe haber un sacerdote que establezca comunicación con el Orishá, pidiéndole a través de invocaciones, que nosotros en la religión africanista llamamos Ofo, para que la energía de Oyun despierte en las aguas de ese río, reciba en ese local una ofrenda con determinadas intenciones y también influya en la espiritualidad de la persona que se va a tomar el baño ritual. No es posible que una persona que no sea de Ashé, o sea, una persona que no esté siquiera iniciada en el culto de Orishá, pueda hacer esto con resultado positivo solamente por fe. En las religiones
de matriz africana, que son siempre religiones iniciáticas, la iniciación en el rito, la iniciación en la religión, es lo que establece el puente y las claves que permiten que una persona que se inició en religión tenga contacto ya no con el agua del río, sino con el Ayé de la Mayoyún. Y esto no va a pasar en una persona que no esté iniciada, a menos que un sacerdote realice un ritual por el cual la Mayoyún proyecte ese Ayé contenido en el agua dulce para resolver una situación o para compensar una falta energética de una persona que no es de religión. Sin el ritual en el medio, no podemos establecer contacto con Orishá, ni los sacerdotes, ni los iniciados, ni las personas del pueblo. Esto es una religión iniciática. Aprendemos las claves para comunicarnos con esas divinidades. Sin esas claves, la divinidad no va a responder activamente. Entonces, el Ayé de Orishá es el poder inmaterial de los orishás que proyectan desde el Orum al Ayé y que permite a través de ese Ayé que el orishá, que es regente de una parcialidad de esa existencia en el mundo material, gobierne, controle y mueva para que se dinamice esa fracción de la naturaleza bajo su regencia. En toda la naturaleza, si nos limitamos al planeta Tierra, vamos a encontrar que toda la naturaleza esté impregnada del Ayé de Orishá. ¿En qué proporciones? Bueno, dependerá si un determinado orishá es regente de algo, o sea, de un elemento o de algo que exista en la naturaleza, o la concurrencia de dos o más orishás dieron origen a ese fenómeno de la naturaleza. Por eso tenemos varios dioses, varios orishás que a veces convergen en determinado plano de regencia, porque esa expresión de la naturaleza en ese lugar tiene la impregnación del Ayé de varios orishás para que exista, ¿sí? De hecho, las aguas del mar para la diáspora son pertenecientes o es plano de regencia de la Mahimanjá. Esto en África no sucede. ¿Por qué? Porque los yorubas no tienen salida al mar salvo en una estrecha franja hacia el sur y de sus territorios. La verdad que en tierras internas de los territorios yorubas lo único que tenían eran riachos, ríos o lagunas. No había posibilidad de un contacto directo con el mar. Entonces, las fuentes, los lugares donde ellos remiten los cultos a Iemanjá para obtener el Ayé de la Iemanjá directamente de la naturaleza bajo su regencia, no están especificados a orilla del mar. Pero en el caso del batuque, los orígenes del batuque se dan en un grupo de 41 sacerdotes provenientes de territorios que sí eran costeros, o sea que tenían gran cantidad de costa y el mar estaba gobernado por un orishá hombre, Olokun, y Iemanjá sí tenía una ligazón obviamente con Olokun por ser su padre en el mito y por ende la superficie de las aguas del mar, las olas, la espuma de la rompiente del mar, todo eso era gobernado por este orishá. Por ende, en América se generalizó también que todas las matrices de culto a orishá, a Iemanjá se la remite a las aguas del mar. Hay
¿Es una invención de la diáspora? No, no es una invención de la diáspora. Hay pueblos en África donde Yemanjá comparte regencia de las aguas saladas con su padre Olokun. Y en otros territorios, como los yorubas, que son mediterráneos, como si habláramos en Argentina, por ejemplo, Yorubalandia es Córdoba, no tiene salida al mar. Hoy sí tiene salida al mar porque hay una distribución geográfica diferente en la Nigeria actual, pero los territorios yorubas no eran territorios costeros, entonces obviamente que ellos tomaban como local referente para el culto de Yemanjá en la naturaleza un río, el río Ogun. Pero esto no quiere decir que Yemanjá no sea la regente del mar para otros africanos del Sudán Occidental como eran los Sedó. Por ende, no estamos polemizando, pero estamos haciendo una pequeña aclaración para que sepa cómo son las cosas. Y no, porque yo escuché por algún lado que Yemanjá acá es la reina del mar, pero en otros, en África no. Bueno, este es el motivo por el cual. Ahora, que Yemanjá y Oyun sean ambas regentes de dos manifestaciones del elemento agua, no es el limitante, no es lo que limita su accionar en la naturaleza, ¿sí? El plano de regencia de un orilla es extensísimo, pero hemos puesto este ejemplo con las aguas para darnos cuenta que no es lo mismo que se realice un ritual a manos de un sacerdote o de un religioso que está imantado en el ayé de ese orillá, a que lo haga como una expresión de fe una persona que no tiene ni siquiera iniciación. Esa persona sin iniciación, para que una ofrenda presentada a la vera del río dé el resultado, tenga la finalidad que se ha buscado y que se ha manifestado en Merindilogun a través de la Mayoyun, que dijo, con esta ofrenda resolvemos o resuelven este problema. Esto tiene que ser dirigido por un sacerdote o por un religioso muy avanzado que tenga aprontamiento en el ayé de Oyun. Si no, no hay posibilidades que se mueva nada y por ende no vamos a obtener el resultado deseado. Esto tiene que quedar muy claro para que empezar a desmistificar cosas, porque habitualmente la gente que ha pasado por manoseo, por varias casas de religión, a veces sigue la búsqueda, a veces rectifica el camino, se da cuenta que no se puede seguir equivocando, y otras veces se recluye en su casa y dice, yo le tengo fe al Pai Ogún, así que yo me voy a comprar en la santería una imagen de yeso del Pai Ogún, voy a comprar velas verdes y rojas, porque me acuerdo que cuando estuve en la casa donde estuve, esos eran los colores que le prendían al Pai Ogún, me voy a comprar una cineta. Entonces yo, como me acuerdo también que en algún momento me dijeron que el jueves es el día del Pai Ogún, prendo el jueves una vela verde y roja a la imagen, cineteo y le pido, Pai Ogún, dame fuerzas para seguir adelante por tal y cual cosa. Es una expresión de fe, está bien, está bien. De hecho, dentro de los segmentos afroamerindios, encontramos, por ejemplo, dentro de los cultos brasileros el Umbanda. El Umbanda no tiene contacto con el ayé de Orixá en forma directa porque ellos no cultúan Orixá, pero ellos encienden esa vela que tiene en el caso de ellos 3 colores en cambio de 2 y le piden al Pai Ogún la protección. O sea, es una fase de culto contemplativo. No hay mucha diferencia entre un umbandista que le prende una vela al Pai Ogún y le pide fortaleza o le pide que aniquile a sus enemigos que lo están atormentando y un católico que va a la iglesia a pedirle a San Benedito que lo ayude con sus problemas. No hay diferencia, y si mis hermanos umbandistas me quieren pegar, que venga de a uno, pero la verdad que es esta.
O sea, el culto orillá, si no hay imantación de la persona en el ayé de ese orillá, no puede mover esa energía, por ende no puede hacer las invocaciones y no va a tener aproximación de ese ayé, activación de ese ayé para un fin determinado. ¿Se entiende? Es decir, una persona que se inició, hijo del Payogún, no tiene ninguna obligación más que la obligación inicial, que es la obligación de iniciación en el culto, que es la obligación de folias, que vulgarmente y en forma errada le llaman bautismo. Esa obligación de folias lo ha ligado al Payogún de una determinada manera. Ese religioso, si realmente su Pai de Santo le dice, mira, para resolver este problema vas a tener que ir a la vera del río a presentar esta ofrenda para la Mayoyun y pedir, esto no es posible. Ese sacerdote, jefe de esa persona, dice, vamos a tener que hacer una ofrenda para la Mayoyun. Todo lo que se prepare lo va a tener que hacer el sacerdote o algún otro hijo aprontado en la Ye de Oyun de la casa. Desde las comidas rituales hasta cualquier cosa que haya pedido Oyun en esa ofrenda. El interesado solamente se va a abocar a la tarea de comprar el mercado, o sea, comprar las cosas que se necesitan para que se fabriquen, ya sean los frentes como los adornos que tenga que llevar el frente. Va a comprar flores, va a comprar un perfume, todo eso sí, bárbaro. Va a estar presente en la preparación de esa ofrenda. Cuando se vaya a arriar la ofrenda a la vera del río, no va a ir sola con la ofrenda, va a llevar ella la ofrenda seguramente y su Pai de Santo va a ir a un lado de ella y cuando lleguen a la vera del río, el Pai de Santo va a tener que invocar, va a tener que llamar a la Mai Oyun y a través de los ofó hacerle saber por qué están a la vera del río, por qué Juanita necesita presentar esta ofrenda de acuerdo a lo que marcó el Merindilogún para que se le resuelva tal problema. Todo esto no es dicho de esta manera, sino es dicho a través de los ofó, de las invocaciones específicas que necesita ese ritual, y una vez que dijo o pensó esos ofó, invocó a través de las rezas correspondientes para llamar a la Mai Oyun. En algún momento del ritual le va a decir a Juanita, bueno, ahora introducite en el río y deja la ofrenda sobre las aguas o coloca la ofrenda sobre la playa y prende una vela. Es decir, le va a estar haciendo hacer cosas porque el ayé de la Mai Oyun está presente en el ritual. Pero si este ritual lo haría Juanita en forma independiente, no tendría el menor efecto. Independientemente que Juanita sea hija del Pai Ogún, que pasó por obligación de Mieró en una casa respetable de Ayé, que tiene un jefe muy responsable y conocedor y una persona imantada en la Ayé de Orillá. Todo eso no es suficiente para que Juanita pueda preparar frentes, armar la ofrenda y llevarla ella sola, porque no haría, así conociera, porque se lo hizo estudiar de memoria su Pai de Santo, todo lo que tiene que hacer y decir, no habría posibilidades de que la Mai Oyun respondiera a esa ofrenda. Siempre que vamos a actuar en un ritual, debe haber una persona imantada en el ayé de ese orillá que va a trabajar en ese ritual para que se dé la conexión entre lo que estamos haciendo en el plano material y la respuesta que se espera a través de esa ofrenda, trabajo, evo, como le quieran llamar, y lo que se haga en ese ritual para que sea recibido por ese orillá destinatario y atienda el pedido a través de ese trabajo que se está haciendo espiritual,
siempre se va a necesitar mover el ayé de ese orillá, aproximar la energía de ese orillá a lo que se está haciendo para que responda el orillá. Si esto no es hecho por una persona imantada en el ayé de ese orillá, esto no tiene efecto. Lo que pasa es que la comunidad periférica, la gente que a lo mejor quiere entrar a la religión o que se ve cautivada por la religión, piensa que los orillás son como los santos católicos. Encima algunos le siguen llamando santos. No son así. Son conciencias divinas que moran en el Orún, que proyectan su ayé sobre toda la existencia, sobre todo el plano material, y que está presente e impregnando toda la existencia ese ayé de los diferentes orillás. Para que yo pueda entrar en contacto con el orillá, se requiere de un ritual específico que permite no colocar una bandeja con una ofrenda en las aguas del río, sino que Oyun, que es la regente de esa masa de agua dulce que es el río, responda al pedido que se está haciendo en el ritual. Esto es extensivo a todo lo que hacemos en Cuarto Santo. ¿Sí? La energía de orillá, el ayé de orillá, es algo extremadamente puro, no se puede medir a través de los sentidos, y la persona que dude de lo que yo acabo de decir respecto a cómo se hace una ofrenda, por ejemplo, que pusimos como ejemplo, tiene dos caminos: creer o no creer. Y la verdad que la religión no se va a desmoronar porque él no crea. Su escepticismo, su necedad, su ignorancia en cómo funcionan las cosas en esta religión, o simplemente la desconfianza del sacerdote que está diciendo esto, hace que la persona lo reniegue. O sea, esto no es así, Tiago debe haber, en cambio de haber estado tomando mate, se tomó una botella de gin y ahora está hablando pavadas. Pero la verdad que esto es así. ¿Qué sucede? Como esto es extensivo a lo que hacemos en Cuarto Santo y a todo lo que le llamemos ritual, porque si una persona va de asistencia a un batuque, verá, ¿sí?, que el sacerdote, antes de empezar la música y la danza, se va a inclinar en el Cuarto Santo y con la sineta o el adillá en mano va a llamar a uno por uno los orillás, no saludando la lupo para, sino la lupo para y un montón de cosas que son las diginas, los secretos que mueven esa energía dentro de ese Cuarto Santo. Amén va a ser el engorosí, es decir, va a ser una invocación que generalmente la hacemos en Yoruba, que se puede hacer también en lengua portuguesa porque es nuestra lengua litúrgica, y que se podría hacer perfectamente en castellano, porque la clave no está a decir el engorosí en una lengua específica, sino que lo diga un sacerdote imantado en orillá. Entonces, ahí activa toda la energía de orillá en esa ceremonia. Y cuando ya está presente esa energía y hay constatación de ello, sencillamente porque este sacerdote que invocó es un sacerdote aprontado en el ayé de orillá. Y si él llama en Cuarto Santo a un determinado orillá, pasa un servicio y al cabo de unos días se resolvió el problema, esa es la constatación de que cuando ese sacerdote invoca en forma correcta a los orillás para que reciban los saludos y la festividad del batuque que se va a desarrollar, obviamente que va a pasar exactamente lo mismo. El ambiente se impregna de ese ayé de todos los orillás, y luego de hacer toda esta apertura, recién ahí el sacerdote da comienzo a la roda del batuque y comienza a desarrollarse el ritual
principal, o sea, la danza y el canto destinado a esos orillas. ¿Sí? Esto es importante saberlo, porque si no, viene mucha gente que dice, ay, pai, yo estuve en una casa que el pai de santo, no sé, pero me parece que no tenía Y. A ver, si no tiene Y, no es pai de santo. O sea, empecemos ordenando las cosas. Cualquier pai de santo, cualquier mai de santo, es pai de santo o mai de santo porque se consagró en el Ayé de Orillá y ha recibido todas sus consagraciones. Por ende, todos los orillás que son venerados, son cultuados en una casa de Ayé de esta modalidad de batuque, han entregado a esa persona a través de las obligaciones su Ayé. Es una persona imantada en el Ayé de Orillá. A menos que haga algunos errores que hagan que ese Ayé no funcione, que en realidad no es que no funciona, que ha perdido Ayé por sus comportamientos. Esto va a ser motivo de un segundo video. Hay situaciones, circunstancias que hacen que la persona imantada en el Ayé de Orillá pierda este Ayé. Esto sí existe. Entonces, si la persona fue aprontada pai de santo o mai de santo, pero perdió su Ayé, no es más un sacerdote de Orillá. No es que porque recibió las consagraciones sigue siéndolo, aunque no pueda mover ni una pluma en la mano. No. Va al Orillá o al Orillá, pai de santo o mai de santo, es una persona imantada en el Ayé de Orillá. Si ese Ayé de Orillá no está presente en él, no es ni un Baba al Orillá, ni una Ay al Orillá. Es así de sencillo. Y hay circunstancias por las cuales una persona puede perder el Ayé. El Ayé es como agua entre las manos. Cualquier fisurita, cualquier orificio que quede entre los dedos, el agua se va a empezar a escapar y se queda la persona con las manos vacías. Por ende, el que recibió el Ayé lo tiene que cuidar mucho, tener los dedos de las manos muy juntas para que el agua permanezca ahí y no cometer ningún error que haga que el agua comience a discurrir por entre este dedo y este dedo, porque cuando salió una gota de agua, automáticamente por ese camino se va a discurrir todo el contenido que tenemos en las manos. Entonces no existe una persona con poco Ayé y mucho Ayé. Existe una persona imantada en el Ayé de Orillá o una persona que no está imantada en el Ayé de Orillá, que puede haber estado y lo perdió a ese Ayé, o una persona que se dice ser pai o mai de santo y jamás ha recibido consagraciones para estar en el Ayé de Orillá. Y los hijos les pasa lo mismo. Los hijos desde la obligación de Mieró hasta que sacan su sacerdocio, si tuvieran camino sacerdotal, van a ir acumulando Ayé de todos los orillás. ¿Sí? Y la verdad que están imantados en el Ayé de Orillá. Si meten la pata, no meten la pata, me equivoqué en hacer 50 más 40, en cambio de poner 90 puse 80, me fue mal, me puso un 0 la maestra. No un error de ese tipo. Si comete errores con el Ayé que le fue entregado, Orillá saca ese Ayé a la persona. No es que la persona está imantada en el Ayé de Orillá forever. Va a estar en el Ayé de Orillá mientras, punto número 1, sea responsable de ese Ayé, no transgreda determinadas cosas que vamos a decir en el otro video, y sobre todo de ser responsable y de no transgredir las normas a través de las cuales se puede perder el Ayé, que también lo refuerce constantemente a través de sus obligaciones. Una persona que hizo obligaciones en el año 1999 y que a la fecha hace 23 años que no volvió a hacer obligaciones, esa persona perdió el Ayé.
No es una persona cruda, no es una persona que no tenga iniciación o aprontamientos, pero la verdad que ya no funciona la cosa así. El ayer se renueva constantemente. Y entonces ahora vamos a ver por qué se renueva. Dijimos que toda la existencia está en manos de Oriyá. Por ende, los Oriyás proyectan su ayer sobre toda la existencia del plano de regencia que les compete, y podemos decir que toda la naturaleza, toda la existencia natural está impregnada del ayer de Oriyá, de los que sean. Bien. Ese allí va a estar siempre ahí, en una fase que podríamos llamar dormida, en una fase pasiva. Hay que despertarlo a través del ritual, si no, no vamos a obtener ningún tipo de resultado, como ya dijimos. ¿Ok? Pero además, el ser humano que ingresa a religión y hace un desarrollo religioso, para mantener la imantación de ese oriyá, tiene que hacer regularmente las obligaciones que esos mismos oriyá les están marcando en mesa de bucio. No es que se hace una obligación sola y soy pai de santo, mai de santo y voy a estar así 100 años sin hacer absolutamente nada. Porque las obligaciones, que son verdaderos pactos con la divinidad, deben renovarse periódicamente para que esa persona siga manteniendo esa imantación en orilla. Esto no lo vamos a ver ahora y no lo vamos a ver en el próximo video, sino en el último, donde vamos a hablar específicamente cómo sucede que la persona mantiene esa imantación, pero no la mantiene en forma natural. Ay, yo toda la vida amé las montañas, me encantan las montañas, y resulta ser que mi pai de santo me llevó buzo y soy hijo del pai Yangó, así que seguramente el pai Yangó siempre estuvo ahí diciéndome no. Esto también es un mito y lo tenemos que sacar de encima. Una persona que no tiene iniciación en los cultos a orillá, el día que se va a yogar cabeza, no quiere decir que va a descubrir el orillá que lo asiste, sino que su orí, que es su verdadero orillá personal, va a elegir por afinidad a uno de los orillás que están presentes en el fundamento de esa casa, para tomarse de la mano y tener, digamos, suficiente capacidad de energía como para impulsar el destino de su hijo hacia adelante. Entonces, no hablemos en términos sincréticos como sí lo puede hacer un pai de santo. Si un pai de santo le dice a un religioso avanzado, inclusive ni siquiera a un par suyo, le dice, no, fulanito de tal es hijo de el pai Oyalá. Sí, la verdad que sí, es más, cuando llegamos bucio salió enseguida Oyalá a pedir la regencia de Juancito. Esto es lenguaje simbólico. Esto es lenguaje simbólico. En realidad lo que sucedió es que se despertó al orí de la persona y se le pidió que eligiera por afinidad qué orilla del Irumalé, de este templo, elegía ese orí para iniciar el camino religioso. Es esto lo que pasó. Así que ya vayan desterrando cualquier otra visión que, distorsionada o no distorsionada, le haya dado algún sacerdote, inclusive un buen sacerdote con buena ye, que proviene de una buena familia, de un buen linaje, pero que la verdad que no estudió mucho el concepto y entonces teóricamente hace agua. Como también de un sacerdote que se imagina que la Mayimanjá está arriba de una nube, a veces flota sobre el mar y a veces está en otro lado. Esos payasos tampoco le podemos dar crédito. ¿Ok? Tengo un apunte para no perderme tanto en los puntos. Queda claro que siempre un religioso imantado en el ayé de un determinado orillá es la única persona que puede direccionar el ayé de ese orillá a través de un ritual, hacer que las aguas del río, al tomar el baño el cliente alivie
resuelva o equilibre algo que le está pasando en su fase espiritual. Para que esto suceda tiene que haber un direccionamiento de la Y. Y el direccionamiento de la Y siempre lo va a tener que hacer un religioso que está aprontado en el ayé de ese orishá, que está imantado en el ayé de ese orishá. ¿Existen casas de religión sin ayé? No. Lo acabamos de decir de los sacerdotes. No. Es decir, los templos africanistas, no solamente del batuque, del candomblé, de la olla cubana, los templos africanistas siempre se llamaron casas de ayé. ¿Por qué se llaman casa de ayé? Porque ahí reina el ayé de orishá. Un templo ha sido diseñado, ha sido pintado, decorado, todo muy bonito, pero después hay que hacer los rituales para plantar el ayé de orishá en esa casa. Y ese sacerdote, dueño de ese templo, tiene los fundamentos de sus orishás, sus asentamientos que van a estar en determinado lugar. Todo eso en conjunto hace que esa casa sea un espacio sagrado desde el umbral de la puerta hasta el paredón del fondo que nos divide del vecino. Si hay ayé, hay ayé, y si no hay ayé, no es un templo africanista. Puede tener un cartel grande que diga templo africanista tal, y que la persona que es dueña de ese lugar se haga pasar por un país santo cuando nunca recibió consagraciones de orishá, o recibió consagraciones convencido que realmente las recibió, pero su jefe no era un sacerdote imantado en ayé de orishá, o sea, era un farsante. Entonces, lamentablemente, el hijo podrá estar convencido que es un país de santo, pero la verdad que si su pai no estaba imantado en el ayé de orishá, ¿qué le pasó a él? ¿Qué le transfirió a través de las obligaciones? Nada. Entonces, ni el jefe es un pai de santo, ni él es un pai de santo, lamentablemente. Y pai, pero ¿cómo hacemos para saberlo eso? Merindilogún lo dice. Cuando viene una persona a consulta de Merindilogún por temas religiosos, dice, mire pai, yo no sé, pero estoy teniendo problemas serios. Viene declarando que es un sacerdote. Cuando yogamos nos damos cuenta que ese sacerdote no es sacerdote, que no tiene imantación. Los orishás responden a través de mesa de bucios de que esa persona no fue consagrada en el ayé de orishá. Y lamentablemente se le tiene que decir la verdad, porque está a tiempo de resolverlo. Es decir, va a tener que resolver la situación de algún modo, va a tener que ir a buscar un pai o una mai de santo que sea verdaderamente un sacerdote imantado en el ayé de orishá para que no para que le resuelva algún problemita, para que lo inicie con obligación de folias, para que lo apronte a través de la obligación de Borí y para que después le dé todos los asentamientos y saque todas sus consagraciones para ser un sacerdote. Mientras tanto no lo es. Lo que pasa es que mucha gente estafada ha pagado sus obligaciones, ha cumplido con la casa donde ha ido y realmente estaba en manos de una persona que no era de allí. Entonces, después de 10 años, si se entera de todo esto, la verdad que va a negarlo. Y la verdad que tendrá un grave problema porque va a seguir manejando, va a seguir, él va a también tomar hijos a los cuales los va a iniciar y los va a aprontar, pero no pasó nada porque él no tiene ayé que transferir. Y esos hijos se van a sacar todos sus ayé, entre comillas, toda su consagración y van a ser pai de santo y así va a seguir un linaje falso. Ah, pai, pero esto no puede existir. Esto existe. Esto existe, ¿eh? ¿En qué porcentaje existe? Que tengamos verificación que esto existe porque el mundo africanista no es tan extenso. Podemos recibir a un pronto completo, como llamamos, un sacerdote, con problemas y descubrir esto. Pero puede venir un hijo de esa casa, puede venir una persona que esté allegada a esa casa porque es hijo del hijo del hijo del dueño de esa casa, que también son todos pais de santo, ¿no? En esa casa.
Y siempre vamos a ver lo mismo. No tenés obligación de Miró, no tenés obligación de Borí, no tenés cento orillás, no está. Y pero yo no le puedo creer a usted. Porque usted dice que sí, que no es un país de santo, y ese supuesto persona que no es un país de santo, cuando yoga dice que está todo bien. Bueno, entonces, ¿sabes qué haces? Vas a otra casa, a 2 o 3 casas, que vos constates que son reputadas, y que yoguen bucios a ver si lo que dice el Merindilo acá se replica, o si le dan la razón a esa persona de que es un país de santo. Y lamentablemente ocurre. ¿Por qué ocurre? Puede ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que alguna persona del linaje haya perdido el ayé, y por ende, a partir de ese momento, no está moviendo el ayé. Por ende, las personas que tome bajo su mano no van a estar imantadas en el ayé de Orillá. Es lamentable, pero sucede así. Como también puede ser una persona que de buena fe se puso la mano de alguien que tenga este problema. Y también puede ser que haya facinerosos que inventan, que usurpan el título de Payoma y de santo cuando no lo son. O sea, el problema es muy extenso. Si son sacerdotes truchos que se han autoconsagrado, se proclamaron que son sacerdotes africanistas sin serlo, es muy fácil verificarlo, inclusive con otras personas de la comunidad. Ese engendro, hijo de qué jefe es, nieto de qué sacerdote es, de dónde viene su linaje. En cuanto no se pueda responder a esto, o en cuanto otros sacerdotes de la comunidad digan, no, la verdad que un día vino acá y no es hijo de Juancito, porque yo le conozco todos los hijos a Juancito. Así que no sé de dónde salió, pero hijo de Juancito no es. Es decir, cada vez que nosotros hacemos obligaciones y recibimos inclusive ayes, eso es una fiesta, porque se hace en un batuque. En ese batuque no están solamente las personas integrantes de esa familia donde se está realizando la obligación. Hay muchos pais de santos y muchas mais de santos invitados a esas casas. Entonces, yo no me acuerdo cómo se llama, pero le conozco la cara y yo me acuerdo que estaba en la casa de la May Patricia de Yapaná, que sí, pero no me acuerdo en el año, pero yo me acuerdo que le dieron le dieron los obé, le dieron las facas, o que se consagró como sacerdote, que le dieron el ayé de bucios. Cuando el sacerdote es trucho, esto no existe. Surgió por generación espontánea. Lo conocen después. Siempre lo conocieron como Pai de Santo. Nunca lo conocieron separando Emilio. Es un poquito dudoso. Es un poco dudoso. O arma un linaje. Yo soy nieto de Joaicinio de Judy, pobre santo. Lo bajan siempre al pai Joaicinio para justificar que son hijos de él, o nietos o bisnietos. Entonces está revolcando la tumba el babá. Y en el medio, porque si sos bisnieto tenés que tener un abuelo y un pai. Y empiezan a hacer agua. O empiezan a decir un nombre que después en la comunidad se rastrea y se verifica que no es así. ¿Sí? Soy hermano de fulano de tal. Sí, pero tu pai, porque los hermanos de religión van y vienen. En todo caso, tu pai, tu abuelo, tu pai, si está vivo, es quien sostiene el ayé que te consagra a vos. Y tu abuelo, si está muerto, desde el Orum, está controlando
ese flujo de Ayé que baja por la faca de tu pai y que te consagra a vos. Así que es importantísimo saber de dónde venimos, de qué nación sos del batuque. Cuando presentamos esto, no existen las naciones en el batuque, son lados, son alas del batuque, ¿sí? No son naciones como en otras modalidades de culto donde son orígenes diferentes de donde vienen esos fundamentos, sino que son modalidades, son alas, son modos diferentes de toque de tambor. Es eso, básicamente. Y después hay algunas modificaciones dentro del ritual muy mínimas, ¿sí? Pero sirve para qué? Para decir, ¿de qué nación sos? Soy Yeye Nagó. Tu país de santo, Juancito de Oyún. Tu abuelo, Pai Armando de Oyalá Baé, uruguayo. Entonces ya no son Yeye Nagó. Ahí está el grave problema. Que no pueden sostener un linaje. Pero pai, ¿quién conoce a todos los antecedentes? Todos. Los sacerdotes de allí tenemos no solamente todos los ancestros hasta el inicio del batuque, porque el batuque fue creado a principios del siglo XX, así que no son tantas generaciones, puede haber 3, 4, como puede haber 6 o 7, pero más o menos están acotadas. Yo tengo que conocer todo ese linaje. Y puedo conocer mucho más atrás, es decir, ese sacerdote de dónde viene. Todos son príncipes, todos han venido a Brasil, príncipes yorubas de algún lugar a... No, muchachos, o sea, registro. Si eran príncipes de Oío, tiene que haber un registro en Oío, porque los yorubas no escribían su idioma hace 2000 años. Pero hace 500 años sí, así que tiene que haber registros de un antepasado yoruba en la ciudad de Oyo que garantice que Mai fulana de tal era princesa de la familia real o de una familia de la nobleza de Oyo en esos años. No inventemos, no inventemos. Si vamos a la historia de la humanidad, ser hijo de un rey a veces no es muy beneficioso que digamos, porque han sido las clases la clase social nobiliaria siempre ha hecho desastres. Pero parecería que en el batuque, si vienen de una princesa, no hay muchos príncipes, hay uno solo. Pero princesas a granel, medio flojo de papeles es eso. No justifica nada. En principio no justifica nada. Pero tiene un buen linaje, viene con buenos antecedentes sacerdotales. Sus ancestros son conocidos dentro del batuque, aunque no estén en un libro. Para la gente del batuque se conoce ese país de santo o esa maíz de santo. Se sabe que existió y que era de tal lado del batuque y además quién podía estar emparentado con ella. Pero este sacerdote recibió las consagraciones, metió la pata muchas veces y ese Ayé se le fue. Entonces él podrá decir que es hijo del mismísimo rey de Arabia, pero la verdad no puede curar el empacho con 1 centímetro. Porque el Ayé precisamente es así de sensible. Es sensible a determinadas pautas que garantizan que la Y quede en manos de la persona imantada con ese Y o no. Perdón. Por ende no existen sacerdotes africanistas que tengan Y, o que tengan poco Y, o que sean más o menos dudosos en el Y. Y no hay casas de religión donde haya Y o donde no haya Y. No hay Y bueno y Y malo. O sea, no puede haber una casa ni un sacerdote que tengan Y malo o deficiente. O tienen Y o no tienen Y. Esto tiene que quedar muy claro porque mucha confusión sobre este tema hay, sobre todo en gente que mira de afuera y observa y quiere descubrir algo
para que le dé garantía si puede entrar a una casa o no de religión. ¿Mm? Pero el ayer no es algo visible, dijimos, y no es algo constatable por nuestros sentidos. Entonces, olvídense que puedan constatarlo si no es a través de los resultados que obtiene ese sacerdote al movilizar el ayé de un determinado orishá. ¿Mm? Por eso, en audios anteriores, recomendé estén mucho tiempo en la casa, vean y observen cómo está la gente de la casa, porque en una casa donde hay ayé, todos están bien. Todos vamos a tener problemas. El Pai de Santo también. ¿Sí? Le robaron el perro cuando lo sacó a pasear, porque era un perro muy lindo y se lo robaron. O sea, esto le puede pasar a cualquier persona. Pero no puede estar lleno de problemas o con muchos problemas durante mucho tiempo sin resolverlos. Su propio ayé no le va a permitir entrar en ese tipo de problemas o lo va a sacar enseguida de un problema. Porque tenemos que darnos cuenta que venimos a vivir y a experimentar un destino. Y mucho de ese destino es causa y efecto de nuestros propios actos. Entonces, la verdad que si yo dejé el monedero, la billetera en la puerta de calle porque estaba buscando las llaves y después entré y dejé la billetera ahí, si alguien me la hurtó, si alguien se la llevó, no estoy perdiendo ayer por eso, no es indicio de que se me haya ido el ayer entre las manos, y mucho menos que Orillá me esté castigando. Soy un tonto que no me di cuenta y fue un descuido mío lo que provocó que alguien se levantara con mi billetera que estaba llena de plata, ponele. Eso no es el problema, esos son problemas puntuales. Pero un Pai de Santo, una Mai de Santo que está impregnado en el Ayé de Orillá y que su casa es una casa de Ayé, no tiene problemas en general, los problemas que podría tener cualquier hijo de vecino. Va a tener problemas como todas las personas, se va a enfermar, se le va a morir algún pariente. O sea, son cosas normales de la vida, no está preservado de los problemas, pero los problemas así como vienen se van muy fáciles y no son problemas gravísimos, son problemas controlables. Si esto no sucede, esa persona no está imantada en el ayé de Orillá. ¿Ok? Por ende, si él tiene ese ayé que lo estabiliza en la vida, sus hijos de santo, o sea, las personas que tiene bajo su mano, tienen la misma tendencia. Podrán ser iniciados recientemente, que ya venían con muchos problemas, o personas de muchos años en la casa, que inclusive han sacado muchas consagraciones y a lo mejor algunos de ellos son Pai de Santo. Pero en líneas generales todos están abajo del ayé del orillá jefe de esta casa. Así que si acá hay ayé, los problemas de los hijos son iguales que los de los pais, de los jefes, relativos, de poca duración, no son gravísimos problemas, y cuando son graves problemas son los problemas que podemos llegar a tener todos si se nos muere un familiar o se nos enferma gravemente un familiar. Pero no puede ser una persona que esté atravesando vicisitudes. A eso me refiero. Entonces, no podemos ir a buscar una casa porque entramos a una casa, cuando entramos a una casa de allí, olemos olor a perfume y eso nos dice que hay allí en la casa. No, en una casa de allí no pasa nada que no pase por los ojos, oídos, boca y nariz y tacto, que no pase en cualquier otro lado. Lo que sí se ve es que la comunidad que está nucleada y protegida con el ayé de la casa tiene un comportamiento ideal para muchas personas que vienen de afuera con gravísimos problemas. Y transcurren sus vidas normales. Todos tienen trabajo. Los que son independientes tienen trabajo en su tarea independiente. Los matrimonios que existen adentro del ILE son estables, no tienen problemas graves de pareja, no hay conflictos en noviazgos. Las personas que no tienen un compromiso de noviazgo desarrollan su vida sentimental normalmente en búsqueda de la pareja que mejor les quepa para poder
formar una relación más duradera. Todos tienen salud. Entonces, salud, felicidad y prosperidad, estas tres cosas nos dice la propia doctrina que son derrames de benzoes, de bendiciones del plano espiritual para el plano material, y las recibe aquella persona que camina recto y básicamente la persona que está con un paraguas protector de otras vicisitudes que la gente normal tiene y que es el Ayé. No hay un Ayé que se pueda ver, por ejemplo, que me lavan la cabeza o estoy por lavarme la cabeza y empiezo a soñar con la pomballira que tengo todos los días y me pasa mensajes encima. O que un hijo de religión esté soñando con todos los orillás todo el tiempo. Es más, que vaya a tender la ropa y se le aparezca la imagen del orillá que es regente de él, advirtiéndolo de algo. No existe esto, gente. Eso no es Ayé, eso es paranoia, eso es psiquismo, son enfermedades psíquicas. No es posible que alguien que no es del culto africanista, si vamos a suponer que hay un musulmán que un día se levanta y dice: soñé con una persona toda vestida de dorado, bellísima, con un cuerpo escultural, que me decía: vos vas a ganar mucho dinero, vas a tener gran riqueza, éxito y prosperidad en tu vida. Y tengo un miedo porque no sé quién es. O sea, no, un musulmán no sueña con la Mayoyún. Ahora una hija de la Mayoyún sueña todos los días con la Mayoyún. Y claro, porque está conectada, no. Me parece que está entendiendo mal qué es un orillá, qué es su orillá, y supone que el Ayé es tangible como tocar un libro. Entonces entra en toda una obsesión que puede terminar muy mal si el jefe no la sabe controlar. Porque así como sueña con orillás y ve caboclos y eyús por todos lados, en su casa o fuera de su casa, el día que la pongan a desarrollar en línea de Umbanda o en línea de eyú, mañana ya tiene un guía en tierra. Todo viene en combo, gente. Las irregularidades vienen en combo, es como que compran la cajita feliz en McDonald's y adentro están todas las irregularidades, o las regularidades de una casa de Ayé también vienen en combo. No puede suceder algo sí y algo no, sucede todo. Todo para todo encuadrado dentro de lo que es fundamento, o todo desordenado y cualquier cosa cuando es por fuera de fundamento. También lo advierto porque hay mucha gente que en su buena fe comienza a tener este tipo de inducción, inclusive por su jefe. Vos no soñaste con tu orillá, pero se te lavó la cabeza. ¿Cómo no vas a haber soñado con tu orillá? Aunque sea una vez, no te debes acordar. Y ya la persona busca la forma de ver a su orillá en sueños, porque si no, no es apta para estar en religión. En esta casa todos vemos los fantasmas dando vuelta y deambulando por nuestra casa. Así que si vos no ves nada de esto, lamentablemente no sos para religión, no tenés poderes. En religión nadie tiene poder, el poder lo ostenta Orillá. Orillá dice cuando una persona tiene que ser vinculada con el Ayé de ese Orillá para ser una herramienta de Orillá a través del cual, a través de su accionar, un ritual pueda ser realizado en el Ayé y ese Orillá pueda direccionar su Ayé para arreglar, corregir o resolver un problema. No existe nada que sean visiones, sueños, todo eso es verso, Una casa donde el jefe esté hablando de esto y donde las charlas, las mateadas, en cambio de aprovechar la rueda de mate para dar doctrina y formar a sus hijos en los conceptos de fundamento doctrinario en esa casa, se dedique a contar anécdotas de cuando
tal orillá me tocó el hombro porque llegaba tarde al trabajo. A ver, son esquizofrénicos en la mayoría de los casos, alienados mentales casi en un 100%, y lo único que tienen que hacer es ir al Borda, hacerse un buen análisis con un buen psiquiatra para que les diga, sí, señor, la verdad está enfermo mentalmente usted. Ningún sacerdote de allí está soñando con los orillás, está decodificando sueños porque apareció una persona con barba por ahí, es Nieyú. No vivimos en nuestras casas privadas ni en nuestros templos rodeados de muertos por todos lados y de divinidades por todos lados. Eso no existe, señores. Eso no es religión africanista, pero tampoco es ninguna otra de las 4.000 religiones que existen en el mundo. Ustedes están dañando su psiquis por inducción de un delincuente que les dice que eso es lo que tiene que suceder, y terminan con delirium tremens, es decir, es una enfermedad psíquica, empiezan a ver cosas que no existen, como lo ve una persona que tiene la cabeza quemada por el alcohol o quemada por la droga. Bueno, a ustedes no consumen droga ni consumen alcohol, pero consumen algo que es un veneno, y que es este mensaje de que si no ves una bruja volando en una escoba alrededor de tu casa, vos no tenés poderes, no tenés capacidad para estar en esta religión. En esta religión, no en la religión que ellos dicen que están, no existe nada de esto. Existen algunos códigos o algo que sucede, ya sea entre el orillá de la persona y la persona, entre algunos de sus guías y la persona, que son cosas muy íntimas, que para él son muy sagradas y que ni siquiera se las comenta a otro porque piensa que va a llegar a oído del jefe y el jefe le va a decir, che, estás medio, tócate un vals, estás medio loco. Y se las reserva para él. Todos hemos tenido alguna experiencia en la vida. ¿Cuántas? Media experiencia. Y no es que yo no haya tenido experiencias y por eso persuado a la gente que no las tenga. Digo, una persona que está por entrar a religión, una persona que está en religión, no puede ser que esté todo el tiempo vinculándose con el mundo espiritual. No existe. No existe. Para eso hay rituales específicos, y si ustedes todo lo visualizan, ya sea en sueños o en visiones, no es que ustedes tengan poderes, están alienados. ¿Por qué? Porque el plano espiritual, cuanto más leve, cuanto más divino, cuanto más intangible y más fuerte y contundente es su accionar en el plano material, no es perceptible a los sentidos humanos en un 99,99%. Y no puede ser que en un templo haya 10 personas que tienen mensajes todos los días a través de sueños. Eso es inducir al hijo de religión a una idiotez que no tiene nada que ver con religión, ¿sí? Y esto era importante decirlo porque tenemos que ser criteriosos a la hora de hablar del ayé. Eso precisamente no es ayé. El ayé no lo podemos ver, no lo vamos a poder escuchar, no lo vamos a poder oler, no lo vamos a poder tocar. Vamos, si la persona está impregnada con el ayé de ese orillá a través de sus consagraciones, va a poder mover el ayé a través de un ritual que le garantiza que el resultado es lo que está pidiendo en ese ritual. Si yo abrí mesa de bucios y mesa de bucios me dijo, hay que hacer tal cosa para esta persona, y yo hago exactamente lo que mesa de bucios me está diciendo que tengo que hacer, el resultado no puede ser, a lo mejor pegó el servicio y a lo mejor no. Lo que puede suceder es que la persona que yogue bucios no entienda qué está haciendo. Inventa el problema, inventa la solución, va a un librito donde tiene anotado algunos servicios que alguien le pasó, inclusive alguien mayor que él, y hace eso como mecánico. La verdad que es desprestigiar a la religión si se piensa eso, porque los sacerdotes de ayer no hacemos eso.
No existe un libro de Harry Potter donde están todas las recetas para cada uno de los problemas que pueda tener una persona. Y quien más retenga esas recetas es más genio como Pai de Santo. No existe. Existen trabajos o servicios muy específicos que vienen de la tradición de nuestros mayores, de los que nos formaron, y que ha sido siempre muy efectivo para determinadas cosas. Entonces los tenemos como lo que llamamos servicios o trabajos de fundamento. Pero yo cuando me siento en la mesa de bucios a determinar qué problema tiene una persona, le pido a Brillá que me diga cuál es la solución. Si yo dentro de mis trabajos de fundamento tengo uno que, la verdad, como mi jefe lo hacía, salía redondo en esta situación especial, lo ofrezco a Orillá, si puedo hacer tal servicio o tal trabajo. Y si Orillá me dice no, es no, porque en esta realidad para esta persona necesita que se mueva otro tipo de cosas en el ritual para que se resuelva la situación. O me dice, sí, acepto, pero le tenés que agregar esto y esto. O sacarle esto y esto. El servicio, el trabajo religioso, el trabajo espiritual que se debe hacer para que una persona pueda resolver las cosas, no sale de una receta metida en un cuaderno de doctrina. Sale del Merindilogun. Entonces, no tenemos forma más que hacer lo que Orillá nos dice en Mesa de Bucios, y el resultado siempre va a ser correcto, siempre va a dar cierto, siempre va a dar acertado. Cuando no lo dé acertado es consecuencia de que la persona que está manejando eso no lo sabe manejar, por ende tiene muy poca disciplina como sacerdote, en principio no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer, y además puede ser porque la persona que dice ser sacerdote no es un sacerdote imantado en el Ayer de Orillá, entonces puede estar moviendo las cosas que quiera, lo que se le ocurra, que no va a producir el menor cambio a la vida de la persona. Y si la persona es imantada en el Ayer de Orillá, y si la persona es imantada en el Ayer de Orillá, con una vela va a hacer las invocaciones precisas para que se resuelva una situación. Y eso no son poderes, son imantación. Estar impregnado en el Ayer de Orillá. No son poderes. No hay un sacerdote más poderoso que el otro. Todos son sacerdotes de Ayé, son todos sacerdotes de Orillá, todos han pasado por las mismas consagraciones. A uno no le pegó mejor la consagración y a otro no. Uno puede utilizar correctamente bien el Ayé y el otro no. Eso es otro cantar. Pero dos sacerdotes aprontados en el Ayé de Orillá tienen la misma capacidad. Después, será un buen sacerdote si además de tener capacidad para el manejo del Ayé, de Orillá, es una persona recta, es una persona con principios éticos y morales, es una persona que inculca todo esto no solamente a sus hijos, sino a sus clientes cuando viene a atenderse, lo sabe orientar, es una persona con un grado de formación que hace que cualquier persona, inclusive un par de él, otro sacerdote, al hablar con este sacerdote se da cuenta que no es un adoquín, sino que sabe expresar, sabe transmitir las cosas y sabe comprender también las particularidades de un problema. Entonces es una persona que es más amplia que un simple mortal que ha pasado por consagraciones religiosas. Entonces sí puede distinguirse entre un mejor sacerdote y un peor sacerdote, pero no en términos de poder evaluar con un aparato si tiene más allé o menos allé. Eso no existe. Eso no existe. O hay allé o no hay allé. El que no tiene allé, por más que se ponga de rodillas, arriba de 1 kilo de maíz crudo, no va a tener allé. No va a poder hacer nada en culto de Orillá. No va a dar nada resultado. Y si tiene allé, tiene allé, y el ejercicio de ese allé siempre va a dar positivo el resultado buscado a través de un ritual determinado. ¿Ok? Bien. A ver si me queda algo pendiente. Se hizo 1 hora. Vamos a cortarlo acá. Hay muchas cosas para decir sobre allé, así que voy a dejar un segundo video porque me quedan unos cuantos títulos o conceptos que quiero aclarar respecto al allé. Así que corto este video y empalmo con el siguiente.